Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no puedo iniciar sin antes saludar en esta ocasión únicamente a mi amigo Jorge. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Dave, muy bien. ¿Y tú? Aquí con ganas de empezar. A ver, ¿cuántas mentiras les decimos hoy? Muy bien, muchas gracias Jorge. Saludar a todo nuestro auditorio. Bienvenidos a un programa más. El día de hoy no nos va a poder acompañar Alfa, pero la próxima semana ya estará aquí con nosotros. Y el día de hoy traemos un tema. Vamos a hablar un poquito de los recuerdos y un poquito de la sabiduría. Voy a dejar que pueda iniciar Jorge. Adelante. Gracias, Dave. Eh, Esos dos temas a mí se me hacen como muy interesantes y los ligo mucho en la vida. Pero además empezaron a tomar mucho sentido para mí cuando empecé como a tomarle un gusto a la filosofía. De hecho, antes de empezar como a decir más ideas, te quiero preguntar, Dave. Quiero que sea muy dinámica esta plática. ¿En qué momento te diste cuenta a ti que te interesaba la filosofía o algo por el estilo? Qué buena pregunta. Fíjate que yo tuve la oportunidad de vivir en muchos lados. Mi papá trabajaba para el Grupo Soriana, era gerente cuando apenas estaba en expansión. Entonces vivía en Aguascalientes, Zacatecas, Monterrey, Saltillo, Tabasco, Ciudad de México, como 7, 8 lugares diferentes. Y cuando estaba viviendo en Cuernavaca, estaba en primero de preparatoria. Era la primera vez que me daban a mí una clase, era ética y filosofía. Y me acuerdo mucho de esa clase porque la verdad es que el maestro era muy bueno y aunque obviamente sí seguía un programa, nos hacía preguntas que la verdad nunca nos habíamos hecho, que tenían que ver primero con la ética, ¿no? Nos ponía situaciones. Si está esta situación, ¿qué es lo que haría? Y cuando ya le damos una respuesta, pues obviamente él decía, bueno, eso no es que esté mal, pero esto es lo que sucedería si ustedes eligen esta respuesta. ¿Creen que eso está bien? Entonces, ahí es donde yo por primera vez me empecé a hacer esas preguntas en primero de preparatoria. Dije, wow, o sea, esta materia, la verdad, está muy padre. Creo que ahí fue mi primer acercamiento. Él también nos habló un poquito de la filosofía. Siento que ahí sí le fallaba un poquito porque no logró como que enamorarnos. Eso ya fue más grande, ya en mi vida adulta, pero sí me acuerdo que él fue el primer maestro con ética y con filosofía que me logró como que dar ese chispazo. Apenas te iba a decir que entonces te lo habían dado bien si te había gustado, pero bueno, al final como que te le dieron más o menos. Sí, o sea, ética lo daba muy bien, filosofía no tanto, porque me acuerdo muy bien que nos ponía a leer, nos puso a leer a Platón, nos puso a leer a Sócrates, pero no había esa reflexión como si lo había en ética, es decir, sobre lo que leíamos, nos ponía, no sé, bueno, de eso hagan un resumen, o sea, no había esa reflexión, ¿sabes? O sea, realmente explicar qué era lo que estábamos leyendo, qué significaba, ¿no? Sino únicamente, pues lo teníamos que exponer o así, pues obviamente sobre todo a esa edad, pues no te engancha tanto, ¿no? Ok. Bueno, hay nada es como apunte ñoño. Sócrates no escribió nada, entonces te puse a leer a Platón. Haz de cuenta que Sí, a Platón, todo, todo Sócrates sí, está a través de las escrituras de Platón. de acuerdo. Em, yo, yo me quedé pensando también en eso, o sea, cuando me empezó a gustar y se me hace difícil como ponerle fecha. O sea, sé que hubo un momento clave en mi vida que fue a finales de secundaria, que en un verano agarré un libro de filosofía, me puse a leerlo y dije, no manches, ¿qué es esto? Está increíble, ¿no? Y de ahí me agarré y también empecé a leer a Platón. Empezamos quizás parecidos con ese autor, eh, Oye, pero no fue en una perdón que te clase. interrumpa, porque sí me quedé pensando, pero yo casi estoy seguro que sí teníamos mucho que ver con eso, pero entonces es por lo que tú me dices, o sea, a través de la escritura de Platón es que vimos a Sócrates. Sí, hace cuenta, Ok, es muy parecido como, no es lo mismo, ¿no? Pero ya ves que Jesús tampoco escribió, es un decidieron, si Jesús existió, no lo ya, conocemos por él, sino por gente que escribió acerca de su vida. claro. Acá es muy similar, o sea, a Sócrates le gustaba hacer filosofía hablando, estaba en Ujú. contra de la escritura para transmitir ese tipo de ideas, porque a él lo que más le gustaba era preguntar, entonces sentía que la escritura como que mataba una parte importante de la filosofía. A Platón también le gustaba más la filosofía hablada, pero afortunadamente
escribió, ¿no? Para que nos diéramos cuenta tanto de su pensamiento como también el de Sócrates a través de él. Ok, Y ya. como fue su maestro, pues sí, él en sus diálogos, pues lo pone a él de personaje principal, a Sócrates, y justo lo pone en manera de diálogos para simular el discurso, o sea, para simular la filosofía que se habla, no que se escribe. Así fue. Eh, pero bueno, te decía que para mí fue empezando a leer. Ya cuando tuve en prepa una clase de filosofía, mi maestra era muy buena, Andrea Luquín, si algún día nos escuchas, que no creo, saludos. Era buenísima ella, y pues ya, como que se me quedó para siempre. Pero digo que fue difícil para mí en realidad saber cuándo, porque creo que aún así, como que siempre de toda la vida me hice preguntas, como que siempre fue muy inquieto para eso, siempre quise tratar de entender las grandes preguntas y las preguntas chicas de la vida. No sé por qué, quizás a lo mejor por ser medio ansioso, no lo sé. eh, pero que como que cuando sientes que a la vida le hace falta algo, pues te pones a hacerte muchas preguntas. Yo creo que quizás fue por ahí. Em, y una vez que empecé a conocer como todos esos grandes pensadores que se hacían las grandes preguntas de la vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando te mueres, por ejemplo? O las diferentes concepciones que se tienen de Dios o que se tienen de la verdad o del bien o todo eso, pues no se me hizo increíble y me empecé como a enamorar de ese mundo. Pero sí llegó un momento como en mi vida en donde entré como una crisis acerca de como la filosofía, sobre todo en la parte que tiene que ver con lo más práctico, o sea, el pensar realmente eh, si la filosofía como tal mejora en algo en nuestra vida, ya a un nivel como más personal y práctico o no. Alguna vez leyendo, pues me puse a leer libros de Stephen Hawking y me puse a leer también, a ver, pues sí, más que nada libros y entrevistas que le hicieron y todo eso. Y en ellos, en libros y en entrevistas, luego respondía brevemente a algunas grandes preguntas. Una de ellas, por ejemplo, es acerca de Dios. Voy a traducir, así que si suena raro, me dices, Dave, pero dice Stephen Hawking, dice, Dios, no hay Dios, nadie dirige el universo. Por siglos se creía que la gente discapacitada como yo estábamos viviendo bajo una maldición que nos había mandado Dios. Y después él dice, yo prefiero pensar que todo se puede explicar de otra forma, ¿no? A través de las leyes de la naturaleza. Esa es una de las respuestas que da como decir que Dios no existe. Esta es como muy personal, pero sí tiene otras como muy ligadas a la física que él hacía. Y tiene otra famosísima que es acerca de la filosofía. Eh, Dice, la mayoría de nosotros no nos preocupamos todo el tiempo acerca de estas preguntas, o sea, como de las grandes preguntas de la vida. Pero a veces sí nos quedamos como pensando, ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Y después dice, tradicionalmente, estas eran preguntas de la filosofía, pero ahora la filosofía está muerta. Eso dice Stephen Hawking. Y no es la única vez que lo dice. O sea, él repite a cada rato estas dos ideas, que Dios está muerto, como decía Nietzsche, o sea, que ya no existe Dios y que ya no se necesita, que ya tenemos para eso la física, para entender cómo funciona el cosmos. Y la otra, la de la filosofía, que ya tampoco necesitamos filosofía. Eh, y esa parte a mí, pues se me hace como una aseveración compleja, pero habría que analizar si es cierta o no, y no es tan sencillo, ¿no? Creo que el punto de vista que él está tomando es que hay una parte de la filosofía muy importante durante casi toda la historia de la filosofía, que era tratar de entender el mundo, tratar de la realidad, tratar de entender también los fenómenos. Y en toda esa parte, pues sí parece que la ciencia la ha ido desplazando. O sea, ahorita nosotros como el conocimiento más eh, como
pues a lo mejor mejor argumentado, con más elementos, eh, como para pensar que por ahí van el entendimiento de los fenómenos que suceden en el mundo, pues no lo ha dado la ciencia desde el método científico. Y entonces, como que cada vez van quedando menos rubros de la vida en donde la filosofía todavía tenga como un peso central, ¿no? O sea, porque la filosofía llegó a ser eso, o sea, la filosofía llegó a ser una unión entre el pensamiento y la religión, y llegó a ser también una unión entre el pensamiento y la ciencia, y de repente como que se fueron separando y fue perdiendo terreno. Y ahorita pues ya casi todo lo que conocemos es ciencia. Hace poco leí, por ejemplo, que lo que conocemos del cerebro, por ejemplo, del cerebro humano, conocemos más del cerebro humano del 2002 a hoy, que han pasado 21 años, que del 2002 para el inicio de la historia, ¿no? Así. Entonces, milenios contra 20 piquito de años, y en esos 20 años hemos aprendido más del cerebro humano. Eso es ciencia. ¿Vas a decir algo? Sí, adelante. Te iba a preguntar, a mí, digo, obviamente, con este acercamiento que tuviste y con toda la preparación que tienes tú y que tiene Alfa, evidentemente, de este camino de la filosofía, y yo desde que empezamos a grabar este podcast en varios temas, como en el de la muerte, por ejemplo, me acuerdo que me pasó también cuando hablamos de religión, del infierno, del tiempo. Luego me he quedado absorto en los pensamientos y a veces me sentí un poquito overwhelmed, me sentí ¿cómo se dice? Abrumado. Ajá, O sea, abrumado. es porque realmente es muy difícil intentar entender algo tan complejo en nuestra insignificancia de lo que hemos hablado aquí, ¿no? O sea, del tiempo, y más, ahorita me acordé precisamente por lo que dices, o sea, mientras más conocemos de la ciencia y con estas teorías, por ejemplo, del multiverso, que no es como en este multiverso de las caricaturas o las películas, es algo diferente, pero aún así no deja de ser totalmente mindfuck, o sea, está Sí, muy loco pensar que esa posibilidad exista. Entonces, todo lo que, yo lo siento así, todo lo que pensamos que al inicio que nosotros éramos como que el centro de todo, nos vamos haciendo más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos y más insignificantes, o sea, no somos nada. Y llegar a eso a veces sí es un poquito abrumador. ¿A ti te llegó a pasar mientras leías todo esto cuando iniciabas? sí, totalmente, ¿no? Y me sigue pasando. O sea, de hecho quiero leer un fragmentito de la Biblia donde les voy a hacer pensar justo eso. Pero sí, definitivamente eso me sigue sucediendo. O sea, sí es verdad que casi no sabemos nada, o sea, no sabemos ni el 1% de todo lo que hay por conocerse, o sea, en el universo, pero para nada. Creo que lo que sí nos ha acercado más a ese conocimiento es la ciencia, pero sigue siendo nada. Y hacia donde apunta, pues es hacia eso, hacia lo gigantesco que a lo mejor nunca vamos a poder terminar por conocer, ¿no? O sea, sí es sorprendente, vamos. Eh, sí creo que al final siempre va a haber más preguntas que respuestas, eh, pero nada más como que antes de meterme a eso, porque sí lo voy a aterrizar ahí, como que a lo que quería llegar con la parte de la ciencia es, entonces, ¿qué pasa ahora con la filosofía? O sea, realmente sí está muerta, como dice Hawking, o sea, realmente sí está desplazada ya por toda esa especialización de las ciencias que nos permiten tener conocimientos pues mucho más tangibles. Eh, y, y si no es el caso, entonces ¿en dónde es en donde la filosofía parece que todavía como que tiene una ventana abierta importante, ¿no? O algún rumbo importante por decidir? Quizás la respuesta más natural que me saldría a mí por el cariño que le tengo a la filosofía, pues justo sería pensar en que la filosofía a lo mejor nos pudiera acercar a vivir de una mejor forma. Eh, o sea, como que sí la ciencia nos está como mostrando más aspectos de la realidad, pero a final de cuentas, como en la manera en la que aterrizamos en nuestras vidas individuales, o sea, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Y si ese conocimiento
le agrega algo de sentido a lo que estamos viviendo o no. Eh, Quizás ahí podría entrar algo de la filosofía, quizás. Eh, y aún así creo que es bien fácil como, como perderse. ¿A qué voy con esto? Luego se da mucho en ámbitos filosóficos que te das cuenta que hay mucha gente que estudia filosofía o que lee filosofía, pues para sentirse una persona más interesante. Pero realmente no, eso no lo aterriza a su vida para vivir mejor. Es algo muy común. De hecho, no se me hace raro que si la ciencia le fue quitando como escenario a la filosofía, pues que cada vez salieran más esfuerzos de filósofos para aferrarse, ¿no? al escenario y entonces ir construyendo como filosofías cada vez más complejas, más rebuscadas y también a veces muy alejadas de la realidad. Y entonces luego a veces nos atrae a ese tipo como filosofías a personas que pues a lo mejor lo que queremos es pues para parecer interesantes, ¿no? Pero yo siento que eso no solo no es suficiente, sino que además pues no lo veo como un buen camino. Eh, para mí el buen camino tendría que ser algo como mucho más honesto, mucho más quizás humilde y que nos ayude como a poder ver la vida y a poder sentir la vida quizás de una forma más congruente y honesta. Eh, no sé si quieres agregar algo porque voy a empezar a leer. Antes de que leas nada más, sí, respecto a lo que acabas de decir, yo sí siento, bueno, sobre todo porque, bueno, tú y yo somos maestros y siento que es una parte que se ha ido perdiendo y que el gap se va haciendo más grande. Una parte muy importante de la filosofía era por lo menos hacerte las preguntas, ¿no? O sea, antes me acuerdo que por lo menos el saber o intentar encontrar respuesta a quién soy, a dónde voy, preguntas importantes que tengan que ver con la reflexión. Y siento que ese gap cada vez se va haciendo más grande porque estamos muy distraídos en muchas otras cosas y parece que se nos va el tiempo sin realmente hacernos esas preguntas. Y lo peor es que, no digo que esté mal, pero la gente parece estar contenta en general con eso. O sea, con tener su cerebro ocupado y no realmente no pensar en ese tipo de cosas y en esos pensamientos profundos. Prefieren estar absortos, la mayoría, yo me incluyo en eso a veces en el celular, viendo reels, sumergido en la computadora, viendo alguna cosa que, que no nos damos tiempo de pensar. Por eso te digo que desde que empezamos el podcast, y soy muy honesto en ese sentido, me gusta mucho cuando acabamos y tenemos ese tema, porque me encuentro durante la semana pensando en lo que platicamos, ¿sabes? Y digo que qué padre y qué importante, o sea, son preguntas que trato de buscarla primero la respuesta en mí, ¿sabes? O sea, como que todo lo reflejas evidentemente en las vivencias que has tenido y tratas de encontrar y buscar y busco y indago y creo que se ha perdido mucho eso y que cada vez se va haciendo más grande el gap, no sé cómo lo veas tú. Lo veo muy parecido. De hecho, te me adelantaste porque creo que es una como de las conclusiones. O sea, yo siento que justo el valor de la filosofía, uno de los más grandes que tiene todavía hoy, es ese, es como forzarnos a hacernos las preguntas todo el tiempo, no dejarnos de hacer preguntas y hacernos las preguntas fáciles y hacernos las preguntas difíciles y hacernos esas preguntas que no tienen respuesta. Luego mucha gente se desespera, ¿no? Porque te dices que con la filosofía no llegas a nada, hay un chorro de preguntas que no se responden, pero el simple hecho de preguntarlas creo que cambia algo en tu percepción de la vida y en tu percepción de ese momento. Se modifica. O sea, las preguntas muchas veces acaban siendo mucho más valiosas que las respuestas, eh, porque te ayudan, una, a aceptar todo lo que no sabes y no sabemos casi nada. Y dos, también como bueno, a ir en contra del status quo, de tu propio status quo, o sea, como de lo que hacia donde el mundo te está llevando y las circunstancias te están llevando y de repente es como hacer una pausa, ¿no? Y preguntar, y preguntar si realmente esto que estás viviendo es lo que quieres vivir o no, o cómo lo estás percibiendo de la forma adecuada o no, o cómo lo estás interpretando, o sea,
hacer esas pausas que a veces se necesitan para tomar otra perspectiva sobre lo que estás viviendo. O sea, los seres humanos no podemos escaparnos de las perspectivas y las interpretaciones, pero lo que sí podemos hacer es quizás interpretar un poco diferente las cosas, y siento que esas pausas de hacer las preguntas adecuadas te ayudan a tener un enganche distinto con el momento, y te ayudan también a mí me han ayudado como a, sobre todo, va a sonar raro, pero sobre todo como a no tomarme tan en serio muchas cosas, y otras muy poquitas tomármelas muy en serio. Sí. ¿Sabes dónde me pasó? Y de hecho lo platiqué contigo hace varios meses. Y la verdad sí, sí tuve un momento muy complicado conmigo mismo porque dije, ¿dónde me pone esto? O sea, ¿soy bueno, soy malo? ¿Qué quiere decir esto? Platicábamos hace mucho, te comentaba que hay un canal de YouTube que es de filosofía, etcétera, y este se dedica a hacer los experimentos sociales. Y tenía el Ujú. del trolley. Ya habíamos platicado de esto, pero para hacer a long story short, hay dos caminos donde pasa un pequeño trenecito y tú tienes que, por medio de una palanca, elegir si va y cruza a una persona que no está poniendo atención o mata a 5 personas. Entonces está en tus manos elegir entre una y la otra, ¿no? Entonces, en ese experimento, la mayoría se queda pasmada, o sea, no hace nada, no acciona ni para bien ni para mal, se queda así como que... Y la única persona que sí lo giró se quedó muy mal, o sea, de hecho tuvo que intervenir un psicólogo porque él estaba, o sea, realmente pensaba que había matado a una persona. Y eso yo dije, me puse a pensar, ¿yo qué haría, no? Y yo estoy seguro que sin dudarlo, sí o sea, claro que sobrepondría 1000 veces salvar a 5 personas que a una persona. Digo, evidentemente no las conoces, o sea, el experimento no conoces, no tienes ninguna conexión, es simplemente 5 personas o una. Y yo siento que no dudaría en ese sentido, ¿no? Pero por eso te lo comparto, porque ese tipo de preguntas son las que luego te haces a ti mismo, ¿qué es lo que harías, no? Y luego me puse a pensar, bueno, y eso me convierte en una buena o en una mala persona, ¿verdad? Porque evidentemente si no dudo, pues también eso que dice de mí, o estoy bien porque inmediatamente quiero salvar a 5 personas. Me explico a dónde voy, o sea, por eso creo que es importante hacerte este tipo de preguntas también porque te ayuda a conocerte no sé, te ayuda a muchas cosas. Inclusive ahí, o sea, yo les he expuesto eso mis alumnos muchas veces con un giro distinto, más personal, pero también a veces el simple hecho de aceptar, pues honestamente no sé qué haría, puede pasar, ¿no? O sea, también es eso. Y la mayoría A de lo la gente mejor se quedó sin hacer nada, o sea. ahorita aquí sentado puedo argumentar que también como tú lo haría por una cuestión a lo mejor de, de cierto tipo de ética, pero ya a la hora de la hora, pues quién sabe. O sea, pero el punto es ese, o sea, como abrirte, ¿no? A hacerte las preguntas como en los momentos indicados. Esa que tocabas de hacer es un ejemplo, pero creo que pues nos va a pasar muchas veces en la vida. Y al final, esto yo lo veo mucho con alumnos míos en clases. Luego tengo los alumnos que no les interesa la filosofía. Luego tengo a otros que sí como que son muy curiosos para cuestiones del conocimiento. Y luego tengo a otros que ya se sienten intelectuales y están así, están fingiendo saber más que los demás todo el tiempo, y que te das cuenta que ese ser intelectual es como parte como de su identidad, ¿no? Creo que Alfa y a mí en algún momento nos pasó. Eh, o sea, que no los condeno a estos alumnos, siento que es normal cuando te gusta la filosofía que te pase eso, pero creo que mientras más preguntas te hagas y mientras más agarras este mindset, esta mentalidad filosófica, como más básica, y digo más básica porque es lo que decía Sócrates, o sea, las preguntas complicadas, eh, justo es cuando te das más cuenta, pues, de todo lo que ignoras y de todo lo que siempre vas a ignorar, y te empieza a tomar como menos en serio muchas cosas. Pero bueno, eso también puede ser como iluminador y como liberador, diría yo. Eh, Quiero compartirles un fragmentito de la Biblia. Va a sonar raro que sea de la Biblia, pero sí es de la Biblia. Por ahí ya saben los que nos escuchan que de los tres creo que yo soy el único que dice que soy ateo. Eh, y sin embargo, eh,
De niño, cuando era muy católico, sí leí la Biblia juvenil y luego leí la Biblia, y siempre me gustó, pero nunca me gustó tanto como cuando dejé de creer que la Biblia era palabra de Dios. O sea, cuando empecé a creer que la Biblia era palabra de humanos y era una creación humana, fue cuando muchas cosas me hicieron más sentido y más bellas se me hizo en muchos aspectos. Hay un librito que me gusta mucho que se llama ¿Dónde se encuentra la sabiduría? De Harold Bloom. Y me gusta mucho por eso, porque luego hay pensadores y hay textos que tienen muchísima sabiduría y que a veces se nos pasan de largo por la vida, ¿no? Pensando que sí son cosas importantes, pero que no les damos, o sea, como que creemos que son importantes porque la gente dice que son importantes, pero que realmente nunca nos damos el tiempo de leerlos en serio y sentarnos y pensarlos y hacernos preguntas a través de esos textos. Y creo que lo que él hace en ese libro es eso, o sea, como que agarra pedacitos de algunos libros, de algunos textos de diferentes autores como Shakespeare, por ejemplo, o como Nietzsche, eh, y empieza a hacerse preguntas sobre ellos. Y uno que agarra es la Biblia. De hecho, es el primero que agarra, si mal no recuerdo. Y en la Biblia habla de dos diferentes escritos de la Biblia. Uno es Job y el otro es el Eclesiastés, que es el que les quiero leer. No lo voy a leer todo, les voy a leer un pedacito. Le comentaba a Dave antes de darle récord que leí un fragmentito cuando hablamos de la muerte hace muchos capítulos, o sea, casi al inicio del podcast, pero hoy quiero leer un poquito más. Y lo que quiero, Dave, es que nos hagamos las preguntas que creo que este texto nos va a hacer sentir. Bueno, a mí eso me pasa. Se supone que este texto lo escribió Salomón, el hijo del rey David. Salomón era famoso en la religión judía porque era como esta figura del Antiguo Testamento como súper sabia. O sea, si piensas en alguien que sea el gran sabio del Antiguo Testamento, pues sería él. Y está padre, ¿no? Que sea en palabras de esta persona, la persona que sea la que haya escrito esto, que no fue Salomón, pero que te diga que es Salomón quien lo dice. O sea, es como muy significativo. O sea, la persona más sabia de todas te va a escribir esto. Si hay algo que de repente quieres que repita o no se entendió, me avisas. Dice, palabras de Cogelet, hijo de David. Cuando diga Cogelet, es él, es Salomón, es así como un orador. Eh, Dice Salomón, vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra para siempre permanece. Sale el sol y el sol se pone. Corre hacia ese lugar y ahí vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y luego gira hacia el norte. Gira y gira el viento y vuelve el viento a girar. Voy a hacer la primera pausa. ¿Te evoco alguna idea todo esto? O sea, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre como de todo el esfuerzo que pone bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. O sea, ¿a qué te evocan estas ideas? Algo que también ya habíamos platicado, o sea, que es muy poquito realmente el tiempo que nosotros tenemos y el valor de las cosas que nosotros pensamos muchas veces es insignificante. No quiero decir que no sea importante, pero es cierto. O sea, nosotros el día de mañana nos vamos a ir y en algún momento vamos a ser totalmente olvidados. O sea, se va a acabar la semilla generacional de las personas a las que tuvimos y las que fuimos amigos y padres y nuestro nombre va a ser olvidado y nunca más se va a volver a saber de nosotros. El otro día me estaba haciendo, precisamente estaba pensando en eso y no deja de de ser asombroso pensar en algo así. O sea, Sí. yo me pongo a pensar porque estábamos hablando con un tío hace poquito de mis tatarabuelos y ya no, es difícil encontrar realmente historias sobre él, o sea, ya nadie sabe nada de él. Y no está tan lejos, ¿sabes? O sea, no, No, y no es tu familia. O es, sea, exactamente.
como que ya estamos conectados, porque justamente te iba a hacer esa pregunta de tus bisabuelos, por ejemplo. El otro día en una clase a unos alumnos les pregunté, oigan, a ver, ¿cuál era el color favorito de su bisabuelo? La comida favorita de tu tatarabuelo, ¿no? O sea, la cosa que más le gustaba en la vida. Ya ni siquiera esas preguntas sencillas Oye, Jorge, mi bisabuelo sí lo tuve muy las presente conocemos. porque murió a los 100 años, entonces tengo recuerdos de él, o sea, murió cuando yo ya era un adulto, pero de mi tatarabuelo, o sea, deja tú su comida favorita, ni su nombre. O sea, llega, o sea, obviamente, y no soy, obviamente no soy Sí, el yo único, tampoco lo sé. es, es realmente increíble pensar en eso porque estamos en un lapso de tiempo de no más de 100 años, o sea, no es nada para que seamos completamente olvidados, o sea, en Y el y les oblivion debemos la de vida, ¿no? nuestro O nombre. sea, Sí, luego nosotros pensamos que nuestra vida es muy importante, ¿sabes? Porque obviamente todo el mundo pensamos en nosotros, pero pensamos que nuestra vida tiene algún tipo de valor. Eso es normal, es parte de nuestra humanidad, creo. Pero si realmente te pones a pensar en este spawn tan pequeño que tenemos en lo que llamamos vida, o sea, nos recuerda a nuestros hijos, nos recuerda a nuestros amigos y luego ya únicamente a nuestros hijos, un poquito a nuestros nietos y se acabó. Se acabó nuestro linaje. Por eso es que una historia como la de Aquiles, que tú nos has contado, que tuvo esa lección, y bueno, aunque obviamente es una historia escrita, esas palabras son poderosas porque seguimos recordando su sí, historia, ¿sabes? poderosísimos. Ajá. Y que eso es increíble. Me encantó cómo lo pusiste, ni siquiera su nombre del tatarabuelo. Pues que nos digan aquí la gente que nos escucha quién se acuerda del nombre de su tatarabuelo, sin Pero que lo además que sean pregunte. reales, exacto, o sea, pero que sean reales, no es de que, no, sí, déjame le pregunto, no le pregunto, o sea, ya es algo que tú deberías de saber o que te debería interesar, y si no te interesa, es precisamente lo que digo, o sea, difícilmente, mm, o sea, mis hijas y luego sus hijas y luego las hijas de mis hijas, quién sabe si quieran saber cómo me llamaba yo, Exacto. ¿sabes? Y hay algo, puede hacer trampa, pero hacerle preguntas al texto, aunque no fuera por ahí el autor, ¿no? Pero, o sea, porque ese es el punto, te hace pensar. O sea, ¿qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Claro que aquí él habla de que, o sea, en general, o sea, ¿qué sacamos los hombres de echarle tantas ganas a la vida? No sé, al final todo pasa. Pues sí, o sea, tus tatarabuelo y mi tatarabuelo a lo mejor tuvieron vidas difíciles, a lo mejor tuvieron momentos en donde tuvieron que echarse la vida al hombro y sacar las cosas adelante y gracias a todo eso están aquí, pues tus abuelos y tus papás y tú, ¿no? Y yo. Y sin embargo, pues de eso todo desapareció, menos nosotros hasta ahorita que también luego vamos a desaparecer, ¿no? Eh, voy a seguir avanzando. Dice, todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al lugar donde los ríos van, allá vuelven a fluir. Todas las cosas dan fastidio. Nadie puede decir que no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Sería lo que se diga, mira, eso sí que es nuevo. Aún eso ya sucedía en los siglos que nos precedieron. No hay recuerdo de los antiguos, como tampoco de los venideros quedará memoria en los que después vendrán. Entonces, o sea, no solo es el hecho de que, o sea, en el mundo pues, las cosas siguen sucediendo, el agua sigue corriendo, los cerros ahí están y no se mueven, y ahí estarán durante milenios, pero nosotros simplemente pasamos una generación sobre otra y no hay memoria, ¿no? Y hay mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo al final desaparece. Eh, y aquí mete una segunda idea, y la segunda idea es que nosotros los seres humanos pues nos parecemos más de lo que creemos. O sea, las cosas que pasaban antes se parecen mucho a las que pasan ahorita y al final se van a acabar muy, pareciendo mucho a las que pasan después, ¿no? Como diciendo, eso en realidad, pues no somos tan especiales tampoco en cuanto a la individualidad, ¿no? Sí es verdad que el mundo ha cambiado mucho en manera tecnológica, claro, pero aún así creo que las cosas que más valen la pena en esta vida siguen siendo las mismas. Y las cosas que más nos causan terror en esta vida y tristeza siguen siendo las mismas. O sea, en eso como que la vida humana sigue siendo muy parecida desde el inicio hasta ahorita. ¿Sabes qué pensé ahorita que dijiste eso? Y lo ligué con otro tema que ya hemos platicado, porque sin lugar a dudas, los mismos horrores
se siguen presentando de hace milenios hasta ahorita. O sea, las mismas rencillas, las mismas guerras, lo que está sucediendo ahorita en Israel es lo mismo que tiene sucediendo con Israel por cientos de años y no han podido solucionarlo y yo creo que nunca lo van a poder solucionar. Y los problemas económicos importantes que tenemos siguen siendo en beneficio de unos pocos y la gran mayoría sigue sufriendo como lo hemos venido haciendo durante milenios. Y no hemos podido Claro, cambiar a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y culturales y de esta iluminación que pareciera que tenemos. El poder sigue distribuido de esa manera y no ha habido revolución ni ha habido un cambio verdadero. O sea, por eso es que luego platicábamos la importancia de la singularidad y si las manos del mundo cayeran en una inteligencia diferente, a lo mejor sí habría un cambio, pero mientras sigamos siendo nosotros, no creo que cambien realmente mucho las cosas. Digo, es un poquito, asusta un poquito pensar que no va a haber un cambio verdadero en ese sentido, pero pues siempre ha sido igual. O sea, el beneficio más grande siempre ha sido en manos de los menos y siempre ha sido así. y además, inclusive yo diría, como a nivel emocional, pues tenemos un cerebro, pues muy parecido al cerebro de la gente de la antigüedad, ¿no? O sea, a nivel emocional son las mismas cosas las que nos causan mucha emoción, para bien y para mal. O sea, pues la emoción por ser padre, ¿no? Por ver a tu hijo hacer algo que tú la tienes, yo no, pero aún, eh, o la emoción de enamorarte por primera vez, o la tristeza de perder a alguien que quieres, eh, o la fascinación de ver algo nuevo que nunca habías visto, o sea, es muy humano. Y, y la preocupación también, ¿no? Como por eh, no tener con qué subsistir o no poder ser responsable con la gente que quieres. O sea, siento que eso no debe haber cambiado tanto. O sea, tiene muchas más caras diferentes dependiendo del momento, ¿no? De la humanidad, de la cultura, pero al final de cuentas como que la semillita acaba siendo la misma, yo diría. Em, ok, voy a seguirle. Yo, Kohelet, he sido rey de Israel en Jerusalén. He aplicado mi corazón a investigar y explorar con la sabiduría cuanto pasa bajo el cielo. Mal oficio este que Dios encomendó a los humanos para que en él se ocuparan. He observado cuanto sucede bajo el sol y he visto que todo es vanidad y atrapar vientos. Lo torcido no puede enderezarse, lo que falta no se puede contar. Me dije en mi corazón, tengo una sabiduría grande y extensa, mayor que la de todos mis predecesores en Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y ciencia. He aplicado mi corazón a conocer la sabiduría y también a conocer la locura y la necedad. He comprendido que aún esto es atrapar vientos, pues donde abunda sabiduría abundan penas y quien acumula ciencia acumula dolor. Ok, todo es atrapar vientos. Toma más poder que la persona más sabia del mundo antiguo bíblico te diga esto. O sea, te diga, yo le he puesto todo el empeño de mi vida a encontrar conocimiento, a buscar la sabiduría. Y me he dado cuenta que inclusive eso es atrapar vientos, o sea, inclusive eso es, te quedas sin nada entre las manos más que la pura sensación, ¿no? Al final todo es vanidad, al final nada de eso tiene realmente una sustancia y al final quien abunda en sabiduría también abunda en penas y quien acumula ciencia también acumula dolor. Está, está muy fuerte, o sea, podrán estar de acuerdo o no la gente que nos escucha, pero eh, está explorando otra vez la idea de la sabiduría de una manera como pues muy directa, muy real, ¿no? De hacernos la pregunta, realmente todo este esfuerzo que le metemos a la vida en qué sí tiene sentido y en qué no, o si es que lo tiene. Y si toda esta sabiduría que hemos adquirido y todos esos conocimientos que tenemos encima realmente nos acerquen a algo o al final acaben siendo pues simplemente pues viento. Sí, 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 Dave, ibas a decir algo. Fíjate que Tú compartiendo, interrúmpeme. sí, no, no, no.
Es difícil y es doloroso y si realmente te lo pones a escuchar, te pega. O sea, ahorita que estoy en mi edad adulta, en mis cuarentas, que he aprendido un poquito más, te das cuenta que muchas veces estás en este, como el burrito que está adelante con la zanahoria, ¿no? Y que siempre piensas que la vas a alcanzar. Y de eso se trata un poquito de, sí, cierto, atrapar vientos, cosas que yo pensaba que eran muy importantes, que me acuerdo en mis 20s, en mis 30s, que cosas que yo quería alcanzar porque para mí era lo más importante. En retrospectiva te das cuenta que, pues, que realmente no era tan importante como yo lo pensaba, ¿no? Y realmente es muy fuerte pensar en algo así porque no siempre va a suceder lo mismo. O sea, vivimos atrapados en el pensamiento futuro de que cuando logremos eso que nosotros anhelamos tanto, vamos a encontrar aquella felicidad que pensamos merecemos y que pensamos vamos a alcanzar. Pero generalmente cuando alcanzas ese objetivo, no es suficiente. No es cierto. Tu felicidad no estaba en eso que tú buscabas y tu cerebro humano busca entonces otra alternativa para no volverte loco y para no acabar deprimido. Buscas una meta diferente, ¿sabes? Ahorita ya Es lo un veo. engaño completamente del cerebro ese, o sea, para sobrevivir, Sí, sí, para totalmente. que nuestros genes se pasen. Ahorita ya lo veo un poquito más tranquilo y te digo, en retrospectiva digo, ay, cómo pensaba que eso era tan importante y mira, no es para nada importante. Pero obviamente hoy tengo otras metas, seguramente cuando las alcance va a pasar lo mismo y no pasa nada, es parte, porque al final de cuentas es de lo que estamos hablando, o sea, y es eso de atrapar viento, somos muy insignificantes, pero qué bonitas palabras, o sea, Sí, qué lo duro, pero escribe súper bien, está qué hermoso. bonito, está hermoso, sí. Está terrible y está hermoso al mismo tiempo, que es la mejor forma de terrible y la peor forma de hermoso. Quizás no la peor, quizás la mejor. Eh, Sigue, de hecho esta parte se hace muy bonita, la que sigue. Dice, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar lo plantado. Su tiempo el matar y su tiempo el sanar. Su tiempo el destruir y su tiempo el edificar. Su tiempo el llorar y su tiempo el reír. Su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar. Su tiempo el lanzar piedras y su tiempo el recogerlas. Su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse. Su tiempo el buscar y su tiempo el perder. Su tiempo el guardar y su tiempo el tirar. Su tiempo el rasgar y su tiempo el coser. Su tiempo el callar y su tiempo el hablar. Su tiempo el amar y su tiempo el odiar. Su tiempo la guerra y su tiempo la paz. Es bien simple y al mismo tiempo tiene un chorro de poder todo esto. O sea, a mí me hace que se me eriza un poquito la piel cada que leo esta partecita del Eclesiastés. O sea, pero no necesita más. O sea, y al mismo tiempo se siente muy honesto, se siente muy real. O sea, por eso llega. Y es verdad. Ya saben que a mí me encanta bailar y esta parte donde dice su tiempo es lamentarse y su tiempo es danzar. O sea, nada más esa combinación de esas dos, no saben cuánto me ha ayudado en mi vida. Nada más ese fragmento. Y otra vez, a lo mejor hay gente que nos estarán escuchando y que solo lo medio deprimirá. Quizás sí, no, o sea, a veces cuando te topas textos, luego puede haber esa reacción al inicio. eh, pero también una vez que que pausas, o sea, y que lo pones en contexto de tu vida, creo que también te pueden ayudar para encontrar matices de una manera diferente. Oye, Em, pero es que, híjole, qué poderoso todo lo que dijiste y si cuando escuchen esto se permiten sentir, sí te pega, o sea, sí, su sí te tiempo, pega. su tiempo de lanzar piedras y su tiempo de recogerlas. ¿Cuántas Ajá. veces no hemos tenido en la vida que hemos pensado de alguna manera en atacar o en señalar y que después en un futuro te ves en una situación complicada, una situación al revés y ahora tú eres el que estás
que te tienes que tragar tus palabras de aquello que jurabas que no, ¿sabes? O sea, qué duro, nos ha pasado a todos en diferentes Sí, claro. contextos. Y qué bonito, qué fuerte, sí es cierto. Su tiempo de rasgar y su tiempo de coser, de resarcir. Qué fregón está eso. Sí, sí, por eso pega tanto, porque otra vez, porque es muy honesto, porque es muy íntimo, porque es muy humano. O sea, lo que está escribiendo aquí la persona que lo había escrito está hermoso. Eh, si hay veces donde me he estado sintiendo muy mal por algo en la vida y luego estas palabras me ayudan, o sea, darme cuenta, es verdad, o sea, ahorita es momento de lamentarse, pero va a volver a haber tiempo de danzar mientras haya vida. También hay veces donde estaba danzando y me hago consciente que eso no va a ser para siempre y eso hace que me permita inclusive usar más ese momento, ¿no? Eh, ahora sí que es esa dicotomía de la vida, esos polos opuestos de la vida, pero que acaban siendo la vida misma. Ok, sigue más adelante. Dice, yo me volví a considerar todas las violencias perpetradas bajo el sol. Vi el llanto de los oprimidos sin tener quien los consuele. Ve, eso está muy ligado a lo que dijiste ahorita de Israel y de Palestina. Vi el llanto de los oprimidos sin tener quien los consuele. Vi la violencia de sus verdugos sin tener quien los vengue. Felicité a los muertos que ya perecieron, más que a los vivos que aún viven. Más feliz aún que ambos es aquel que aún no ha existido, que no ha visto la injusticia que se comete bajo el sol. He visto con todo afán y todo éxito en una obra excitar, o sea, he visto, perdón, seguí está medio borrado, pero lo que quiere decir es que ha visto cómo las obras inclusive luego generan envidias entre las partes. O sea, aquí creo que esa forma como de hablar de obras más general, pero creo que es entendible, ¿no? O sea, a veces vean qué tanta envidia, por ejemplo, hay en las artes, qué tanta envidia hay en la academia, ¿no? Qué tanta envidia hay en la vida, o sea, cosas que deberían de ser la celebración de alguien más se convierten en envidias. eh, Cosas que deberían de ser la expresión artística pura tuya, porque es algo que te encanta y quieres transmitir, se convierten como en algo que lo que busca realmente es que te envidien también. Al final todo eso es atrapar vientos, ¿no? Dice Salomón. Y más arriba, la parte del llanto de los oprimidos y la parte de las violencias perpetradas bajo el sol y la parte de los verdugos, eh, pues sí, es como esta idea de que a veces la vida parece muy injusta. O sea, a veces como eh, la persona más, pues no quiero decir buena, pero sí esas personas que tratan de hacer lo correcto en la vida, que tratan bien a los demás, que son decentes con los sentimientos de las demás personas y con las acciones de las demás personas, a veces la vida es muy injusta con ellas. Y otras veces esas son las que causan mucho dolor. La vida no las castiga como debería de castigarlas, ¿no? O sea, se generan esas injusticias. Y por eso él dice, o sea, en realidad más afortunados que todos son aquellos que no han vivido. Esa parte se me hace muy pesimista, o sea, si no comparto ese detalle exacto de decir preferiría no haber existido, ¿no? O sea, creo que la vida sí tiene muchas injusticias, sí tiene un chorro de dolor, pero también creo que en general eh, tiene muchas más cosas, ¿no? Disfrutarse. Pero aún así hay que aceptar esa realidad, o sea, hay que aceptar esa realidad de que si hay mucho dolor, de que si hay mucha injusticia, que luego nunca eh, digamos que nunca se cumple, ¿no? Esa justicia en algunos casos. Y a final de cuentas está muy sencillo, a lo mejor para mí y para ti, Dave, pues pensar que la vida es mucho más placentera que displacentera,
porque creo que nos ha ido bien hasta ahorita en la vida. No, y Eh, nos tocó una época muy fácil de vivir. ajá, sí. Oye, Hemos pero tenido mucha suerte. ahorita que dijiste eso me puse a pensar que parte tan asquerosa de nuestra humanidad en general es este praise a los villanos en general, o sea, en general en la historia, incluso en las empresas, en los amigos, en los grupos, o sea, se celebra esta villanía, o sea, generalmente aquel que es arrebatado, aquel que es bully, que también ya lo habías mencionado en alguna ocasión, que tienen como este encanto, atrapa a las personas y lo quieren ver, lo siguen, ¿sabes? O sea, lo quieren ver triunfar, o sea, y aquella persona que es gris, pero que a lo mejor es buena persona, que es una persona de buen corazón, pero su único pecado es no tener esa habilidad para hablar o esa habilidad para sobresalir, y entonces eso bajado por los demás, cuando no le hace daño a nadie, ¿sabes? Es parte de nuestra, por eso digo que qué asquerosa trait que tenemos los humanos en general de darles esas ventajas generalmente a este tipo de personas, ¿no? Y tú nos hablabas alguna vez de esto, bueno, no es un trastorno, pero sí en general estas personas tienen mayores posibilidades y generalmente las personas que son muy buenas o de verdad de corazón se quedan atrás. Qué cosa tan crazy. Sí, esto es más anecdótico porque es de mi vida. O sea, no es ciencia, pero muchas de las mejores personas que yo conozco no sobresalen. O sea, y mejores, hay muchas formas de ser mejores, ¿no? Me refiero a las que creo que tienen mejores sentimientos hacia los demás, que son más comprensivas, que son más empáticas, que buscan mucho más la armonía ante la competencia, todo esto. A veces les falta como, precisamente son tan empáticas que les falta esta fuerza para competir y prefieren evitar el conflicto y luego muchas veces la vida los acaba tratando muy mal precisamente por eso. Eh, y eso me hace pensar, y lo recordé con tus palabras, pues sí, o sea, en la historia nos acordamos de muy poca gente, ¿no? Gente famosa que le ha cambiado el rostro a muchos aspectos de la historia humana. Pero pues todos ellos suelen ser gente pues que sobresalía de alguna manera. Quizás esta gente que más se merecía como un buen trato y una justicia son todos aquellos anónimos, ¿no? Que el mundo nunca va a recordar, mucho menos, ¿no? Si casi no recuerda a nadie, pues mucho menos a ellos. Y de seguro hacia ellos se han cometido muchísimas injusticias que van a quedar siempre ahí por pagarse. Y en cambio, aquellas personas que sobresalieron, de seguro algunos de ellos sí fueron verdugos. Algunos lo sabemos, pero otros no. ¿Sabes qué caso me recuerda así, tal cual lo que acabas de decir? El caso con Tesla y con Edison, por ejemplo. Ujú, Ya ha habido muchas películas, está muy documentado y la gente que desde antes había leído sabe este aspecto de Edison. Edison era un capitalista, era un marrano, era un cerdo. O sea, él buscaba hacerse rico y buscaba tener el poder por encima de todo. Eso no le quitaba el genio que tenía y sobre todo que era muy buen gestor. O sea, él gestaba los cerebros de las demás personas para poder algo así como un Steve Jobs moderno, que él tenía una idea y decía a los ingenieros, desarrollenme esta idea que tengo. Él lo ujú. hacía por encima de todos, ¿no? Y Tesla, que era una persona que buscaba más como que el bien común y cómo hacer que todos tuvieran la oportunidad de detener las cosas, no únicamente los pocos, pues fue perseguido, fue humillado, en la historia fue apabullado. Tiene, ¿qué te gusta? 20 años en que la gente realmente sabe lo que significó él, pero antes era pasado por encima terriblemente y murió en la pobreza y murió solo y murió de una manera horrible cuando él lo único que quería era compartir las cosas que él había aprendido con los demás. Y Tesla, que era un marrano, acabó como por mucho tiempo como ya el Edison. gran, perdón, sí, Edison, como el gran inventor, como el más chingón de todos. Pero porque él era así, porque él era
él quería tener su imagen por encima de todos, ¿no? Justo ejemplo me acordé ahorita. No, ¿y cuántos no habrá de esos en la historia que simplemente no conocemos, ¿no? O sea, que pensamos que este sí fue el héroe y en realidad fue otro que ya nunca sabremos. Afortunadamente acá con Tesla se supieron muchas cosas, pero no todos los muertos van a tener como esa justicia dada. También, por ejemplo, dicen que Newton era buena persona. Y vaya que fue genio, y vaya que Newton, a mí me encanta muchas cosas que descubrió, ya lo he compartido aquí en un podcast, o sea, la historia es una después de Newton y otra antes, pero sí decían que era un medio hijo de la fregada. Ok, ya casi acabo con la lectura. Dice después Salomón, dice, cualquier cosa que esté a tu alcance el hacerla, hazla según tus fuerzas, porque no existirá obra, ni razones, ni ciencia, ni sabiduría en el Sheol a donde te encaminas. El Sheol era como este lugar de los muertos para los judíos. Vi además que bajo el sol no siempre es de los ligeros el correr, ni de los esforzados la pelea, como también hay sabios sin pan. O sea, aquí lo que está diciendo es, pues que no siempre los que le echen muchas ganas a correr o a luchar van a ganar, o sea, los que más se lo merezcan, y tampoco ser sabio a veces te da el pan. Eh, como también discretos sin hacienda, como también hay doctos que no gustan, pues a todos les llega algún mal momento. Eh, o sea, ser sabio en realidad no te garantiza absolutamente nada, es lo que está diciendo aquí Salomón. Luego dice más adelante, acuérdate de tu Creador en tus mejores días, mientras no vengan los días malos, y se echen encima años en que dirás, no me agradan, mientras no se nubla el sol y la luz, la luna y las estrellas, y retornan las nubes tras la lluvia. Eso está canijo, o sea, es bien raro porque han hecho estudios donde le preguntan a la gente en diferentes momentos de su vida cuándo es más feliz y resulta que muchos te responden que en su vejez. Pero bueno, o sea, a mí sí pensar en buenos días y malos días, sí me pega. O sea, ahorita estamos todavía los dos en una plenitud, creo, física y mental, ¿no? O sea, no estamos tan jóvenes como antes, pero todavía podemos hacer todo lo que nos gusta. Eh, son los buenos días de nuestro cuerpo. Eh, ya llegarán los malos días. Y lo demás son los malos días, no solo de nuestro cuerpo, sino también de nuestras emociones. Cuando sean días en donde tendremos que despedirnos de gente o gente tendrá que despedirse de nosotros. Eh, ok, hay más, pero creo que hasta ahí lo quiero dejar. Creo que vamos bien en tiempo. Se me hizo es un ejercicio que quería hacer así. O sea, quería agarrar una lectura que me gustara mucho, donde creo que hay mucha sabiduría, así como dice Harold Bloom, y compartirla contigo. Y darnos cuenta cómo esas palabras creo que generan muchas preguntas que nos llevan a nosotros a explorar caminos de nuestra vida, pues interesantes, aunque a veces pueda ser difícil. No sé cómo lo has percibido tú, Dave. Fíjate que ahorita con la última parte que dijiste me quedé pensando justo en dos cosas. Una, la primera parte de la última partecita que leíste decía esta parte daba a entender que hay que hacer las cosas y no dejar de pasar el tiempo, o sea, atreverte a hacer Y las cosas en el cualquier momento. cosa que esté a tu alcance, hacerla haga según tus fuerzas. Y muchas veces no hacemos las cosas, generalmente es por miedo, por algún tipo de miedo, porque ponemos otras excusas siempre, pero al final es eso, ¿no? Miedo a hacer las cosas. Y, y luego pasa el tiempo y ya no tienes oportunidad de hacer esas cosas que quisiste hacer, ya sea físicamente, ya sea en el trabajo, ya sea en una relación con algún amigo, con una relación amorosa, lo que tú quieras. Y te das cuenta que tu miedo era totalmente absurdo y totalmente insignificante. Que lo peor que pudo haber pasado es que fuera no, pero esa posibilidad él sí te la perdiste por tener miedo en ese momento.
Y la otra parte me acordé que hay un quote en The Office que uno de ellos decía, ojalá y hubiera alguien que nos dijera que estamos viviendo los buenos tiempos ahora. Ujú. Esa es una invitación hermosa que nos da esta lectura y que realmente sí es una cuestión que deberemos de pensar. O sea, estamos en lo mejor tiempo de nuestra vida. O sea, esos amigos que tienes, valóralos. Y si hace mucho no le escribes a alguien, hazlo. Todavía los que tienen la fortuna de tener a sus padres, pues aquí están. O sea, quién sabe cuánto tiempo los vas a tener, ¿no? A tus hijos. O sea, esto es el momento. Eh, Ahorita me desgarró un poquito el corazón en la última parte porque me acordé de mi bisabuelo, en paz descanse. Y él murió muy viejito, pero me acuerdo verlo muy triste y ahora pienso qué duro haber sido para él que enterró a su hermano y que tuvo que enterrar a un hijo y que tuvo que ver cómo todos sus amigos se morían y él estaba en absoluta vejez, ¿no? Y aunque tenía nosotros que éramos su familia, el gap que existía entre él y nosotros era gigantesco. O sea, entiendo que él lo que a lo mejor de lo que él quisiera platicar o ya no había una manera, ¿sabes? O sea, era como Ujú. condescendiente la plática que teníamos con él. Mal, Sí, claro. no mal nosotros, porque aunque tratáramos de ser empáticos, es una cuestión natural de la vida. Había un gap muy grande. O sea, la soledad que él ha de haber sentido en esos años es muy duro pensar en eso. Y quizá ni siquiera lo podemos entender ahorita, pero por eso es importante pensar ahorita que estamos viviendo los mejores momentos de nuestras vidas y que a lo mejor lo estamos desaprovechando, atrapando vientos, ¿no? Intentando tener aquella cosa que nos parece tan maravillosa que pues realmente no lo es, ¿no? O sea, viendo cosas más importantes como aquellos buenos amigos, como tus padres, como tu pareja, como incluso valorar las pocas o muchas cosas que tienes, encontrarles valor, porque nosotros ahorita estamos grabando un podcast y a lo mejor en otro lado están sufriendo terriblemente, ¿no? No sé, es un pensamiento muy fuerte. Este último me evocó todo esto que te platico ahorita. Me gustó mucho tu reflexión. O sea, creo que nos puede servir, pues, de cierre. Me quedé pensando, ahorita que comentas, se me hizo muy fuerte de lo de tu bisabuelo, pero es cierto. O sea, hay mucha gente que queda en vida, pero que queda sola. eh, Porque gran parte de lo que fue su vida, pues realmente ya se fue. Eso ya no existe, más que en sus recuerdos y en sus memorias. Em, y otra vez, a lo mejor esto nos puede deprimir, pero también nos puede hacer tomar conciencia, ¿no? De lo que estamos haciendo ahorita en la vida. Y de lo que podemos hacer, hacerlo con todas las fuerzas. O sea, como tú decías, a veces no nos permitimos hacer cosas por miedo o por ansiedad o por vergüenza o por culpa o por lo que sea, pero no siempre vamos a tener esa posibilidad. Y a veces la gente que más nos gusta pensar es la gente que luego más nos paralizamos para estas cuestiones. Por eso una frasecita como esta, cualquier cosa que esté a tu alcance de hacerla, hazla con tus fuerzas, échale todas las fuerzas, yo diría, puedes a eso. Fíjate, Estamos grabando este podcast, Dave. Ah, sí. sí. No, antes de cerrar, quisiera mandarle un saludo a mi papá. Ahorita me acuerdo mucho de él y con todo mi corazón le digo que ojalá y haga lo que él siempre me ha platicado. Fíjate que él desde hace como 15, 20 años me contaba que él realmente quería hacer el Camino de Santiago. Entonces siempre ha sido como que su sueño ir y hacerlo en bicicleta, caminando, o sea, siempre. Y al día de hoy no se lo ha permitido por cuestiones de la vida. O sea, esa parte la entiendo, pero ojalá, papá, y si me escuchas, ojalá y lo hagas. O sea, que esta reflexión de verdad a mí me da eso de que ojalá para ti y por ti lo puedas hacer. Que más allá de yo como tu hijo querer que lo hagas, pues solo tú lo puedes realizar, ¿no? O sea, muchas veces esas cosas que queremos hacer y no podemos o no nos permitimos hacer, ¿no? Por X o Y. Ojalá y todos tuviéramos esa osadía contra la vida, porque es complicado. Yo entiendo que hay cosas que nosotros
ponemos encima por amor a los demás o amor a otras cosas, ¿no? Pero pues también es importante darnos ese valor que nosotros tenemos, ¿no? Apoyo tu emoción para tu papá. Ojalá que sí le ponga ahí todas sus fuerzas y que lo pueda hacer. Ahorita que hay cómo. Pues gracias, Dave, por haber compartido esta charla conmigo. La verdad lo disfruté mucho. Eh, Todas las cosas se acaban y este podcast empezó y espero que siga mucho tiempo, pero en algún momento se va a terminar. Pero ahorita ahí sigue, ¿no? Aquí sigue con nosotros. Entonces, verlo de esa manera me da gusto y me hace como disfrutarlo todavía más. No, y yo no sabes, disfruté muchísimo este programa, pero en general, o sea, el poder aprender me ha servido mucho desde que empezamos a grabar para también tener ese sentimiento de humbleness en general hacia las cosas, de poder preguntar y revivir esa chispa de querer aprender las cosas. Creo que es algo que a todas las personas que escuchan este podcast, que se los agradecemos, es algo que compartimos y que qué importante que sigamos teniendo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Compártanos un poquito de lo que platicamos el día de hoy, qué les evocó este capítulo, qué pensamientos tienen, que nos pudieran escribir. Sería algo fantástico también para nosotros. Y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de su podcast de la risa y el olvido. No sé si quieras decir algo más, Jorge. Listo. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Nos vemos la próxima semana. Bye.